¿Qué tal, queridos seguidores de Embajadores Aztecas? Bienvenidos a un podcast de media semana, casi fin de semana, en donde pues ya terminó la fecha FIFA con un saldo más negativo que positivo para la selección mexicana, que recordemos que empató contra Ecuador y perdió por goleada contra Colombia 4-0. Se termina la fecha FIFA. Los próximos partidos ahora para México serán dentro de un mes, ahora contra Uruguay y contra Paraguay. Si en los partidos duros, Uruguay, pues el estadio sería en el Corona, allá en Torreón, y el partido contra Paraguay en Estados Unidos. Recordemos que no se pudo jugar en el BBVA, que era el cual estaba programado. México con estos resultados, bueno, de pues que no logró la victoria, pues llega a 5 partidos sin poder ganar en estos partidos de fecha FIFA, perdón, a 4 partidos, siendo la última victoria el 6 de julio en la final de la Copa Oro contra Estados Unidos, 2-1. De ahí registra 3 empates: Japón, Corea, Ecuador, y pues la derrota contra Colombia. Este partido, pues como digo, estos partidos dejaron más dudas que nada. Se habla de muchas cosas del Tri, incluso algunas notas, bueno, algunas páginas salieron a decir que el Vasco Aguirre pidió no enfrentarse a selecciones fuertes, lo cual es totalmente una mentira. No se crean todo lo que leen. Hasta el mismo periodista al que citan salió a decir que pues era falso, que no mencionó nada de eso. Más bien él hizo una pregunta y rápido lo desmintieron, pero bueno, no comprenden ese tipo de notas. Y la otra, pues polémica, es de pues que México jugaría en Centroamérica, y de nuevo vuelve la desinformación, en donde un güey dijo va contra clubes. Ya salió Gibran Araige y incluso Mikel Arriola pues a explicar que buscarían jugar contra selecciones en el microciclo de enero, en donde pues la idea es que se enfrenten a territorios hostiles y complicados. Es lo que planea el Vasco Aguirre con esto. Y pues recordemos que incluso los jugadores convocados serían eh, pues de la Liga MX, ¿no? Al no ser fecha FIFA. Pero bueno, estas son algunas de las polémicas que salieron este fin de semana. Dejo este intro para darle la bienvenida a mi queridísimo Javán, y que pues de una vez nos dejes el punto de vista de lo que te pareció la selección mexicana en estos últimos 2 encuentros. Pues, a ver, de entrada lo que dijiste de que como no es fecha FIFA serán puros jugadores de Liga MX, pues eso es la selección mexicana hoy en día. Sí, sí. Nos Eso es. perdemos de 5 jugadores europeos y ya. De hecho, tres. Sorbelín, Santi. No, no, pero titulares, o sea, solo juegan Johan, Santi y a veces Orbelín o a veces César Montes. Era del último fue Johan, César, y Mateo Chávez, ¿no? Porque, pues, hablando Sí. de europeos, Bueno, porque te digo, tres. si no, los Quiñones, pero pues esos son de chocolate, literal. Sobre Sí, todo. sí, sí. Sí, no, a ver, a mí me preocupa mucho esto, güey. Y justo lo hablábamos ayer en la transmisión que hicimos del partido. Creo que ese discurso del 2014 que empezó Martinoli, que después replicaron varios medios al darse cuenta que ese discurso de Martinoli era poderoso, el de ¿para qué llaman jugadores europeos si no juegan en sus clubes? Creo que permeó más en el futbolista que en el aficionado. O sea, en el aficionado permeó un chingo, pero en el futbolista, que es el importante, permeó más. Porque muchos dijeron, sí es cierto, ¿para qué me arriesgo a irme a Europa si a lo mejor no voy a jugar y voy a quedar fuera del Mundial? Mejor me quedo en México. Cosa que hizo, por ejemplo, Eric Lira, que lo dice él mismo en su blog, ¿no? Sí, De, híjole, sí podía haberme ido, pero a un año del Mundial y a lo mejor no iba a jugar, me iba a costar la adaptación y me quedo fuera y demás.
O sea, ese discurso del 2014 de Martinoli, donde culpa a los europeos por el mal paso de la selección, cuando no era culpa de los europeos, era el mal manejo que había en la selección en ese momento, que como siempre, un resultado positivo y maquilla todo lo mal que hay en el fútbol mexicano. En esa época el resultado positivo habían sido los Juegos Olímpicos y se pensaba que había una gran generación y que se podía hacer historia con este cuerpo técnico y demás, y el tiempo fue demostrando que no. Y muchos jugadores europeos lo terminaron pagando. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban acostumbrados a un ritmo de fútbol distinto, a una técnica distinta, a una manera de entrenar distinta, y de pronto venían con el Chepo de la Torre, que es completamente obsoleto para un ámbito internacional, que a lo mejor el Chepo en ese momento todavía estaba fuerte en el fútbol mexicano, pero en el fútbol mexicano, güey. O sea, Chicharito venía de haber sido dirigido por Sir Alex Ferguson. Sí, sí. O sea, no mames, a Chicharito lo habían dirigido los mejores entrenadores del mundo en esa época. De pronto viene con el Chepo de la Torre a un estilo completamente distinto de fútbol, de entrenamiento, metodologías y demás, y le afectó a muchos de los jugadores que estaban en Europa, ¿no? Y cuando se empieza a ir todo al carajo y de pronto México está casi fuera del mundial y demás, la culpa era de los europeos. La culpa era del Chicharito, la culpa era de Giovanni, la culpa era de Ochoa, la culpa era de Layún, la culpa era de todos los que estaban en Europa picando piedra, teniendo éxito, ganando títulos, descendiendo, como Ochoa, porque siempre descendió, pero los que estaban allá tratando de mejorar, de ser mejores futbolistas, ¿no? La culpa fue de ellos. Y arroparon y empoderaron demasiado a los jugadores de la Liga MX. O sea, yo me acuerdo como en esa época, estúpidamente la gente pensaba que Oribe Peralta era mejor delantero que el Chicharito. O sea, una cosa ridícula, pero ridícula, güey. ¿Y, y qué pasa? Después de la eliminatoria contra Nueva Zelanda, donde casi no llaman europeos, son casi puros de Liga MX y del América, viene un partido amistoso en Estados Unidos contra Corea que México gana 4-0, con puros jugadores de Liga MX. Ese resultado hizo mucho daño. Porque la gente dijo, ah, ya ven cómo la Liga MX sí es bien competitiva, ya ven cómo con jugadores de Liga MX sí se puede, ya ven cómo es muy inflado los jugadores de Europa. Y hoy en día, en 2025, la Liga MX del fútbol europeo está a 1000 años luz. O sea, no hay manera de que esté cerca. Y lo hemos visto. O sea, nos hemos cansado de ver eso con la selección mayor, con las selecciones juveniles por donde me veas, con la categoría que me veas, ¿no? Jugadores que están en Europa tienen mejor físico, tienen mejor técnica, tienen más calidad que los que están en el continente, porque incluso no solo es México, ¿eh? Porque también hoy vemos a las figuras de Sudamérica, emergentes como Endrick, como Kendrick Páez, como Estevao, como Mastantuono, como el Diablito Echeverri, etcétera, etcétera. Todos estos, Víctor Roque, estos chavitos que se han ido a Europa, ninguno lo ha armado. A todos les ha costado un huevo. Incluso a Mastantuono, que está siendo titular en Real Madrid, está siendo muy criticado por su rendimiento, ¿no? Entonces imagínate, si esos güeyes son jugadores de muchísima calidad, que tienen mejor físico, que tienen mejor preparación, imagínate cómo estamos en el fútbol mexicano, ¿no? Y hoy la gente sigue pensando que con puros jugadores de Liga MX podemos competir. Y esto, a ver, este discurso no es de ahorita, este discurso lo tengo desde el 2022, el Mundial de Qatar, cuando dije, güey, con jugadores de Liga MX no van a avanzar de grupos, porque les van a ganar los otros por experiencia, por calidad, les van a ganar los otros hasta por competitividad. ¿Y qué pasó? Quedaron fuera, por lo mismo, porque no le supieron competir a Argentina en un segundo tiempo ya sin Guardado, porque no pudieron ser superiores a Polonia, un Polonia con el que estabas parejo, porque no pudiste sacarle una diferencia importante a Arabia Saudita, que era el que te iba a dar el boleto. O sea, luego se demostró en la Copa América y luego se demostró en los diferentes Maurice reveló que han habido de esa época a la fecha. Se demostró con la selección sub-20 de hace 2 años. Se demostró con esta selección sub-20, donde sí, le competiste a España, pero una España con jugadores de tercera, cuarta y quinta división. O sea, de segunda, tercera, cuarta y quinta división. Había uno solo de segunda o dos de segunda división
y el resto eran de tercera, cuarta y había hasta de quinta división de España. A ellos sí les compites porque pues tú eres profesional, juegas en primera. Le compites a Brasil porque era una selección de puros jugadores de clubes sub-19. Igual les compites porque tú eres profesional, porque ya tienes experiencia, por etcétera. Luego te enfrentas a Marruecos, pero a los suplentes. Y apenas si les ganas. A los suplentes de Marruecos. Hoy Marruecos está en la final sub-20. Luego vas y le ganas a la selección de Chile, una selección de Chile que todos sus jugadores son sub-20, o sea, de la liga juvenil. Claro, les vas a ganar porque tú estás en primera división. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas ya a los jugadores que están en las academias de los mejores equipos de Europa? Cuando ya te enfrentas a jugadores que ya están en primera división, a jugadores con mejor formados, con más calidad, con muchísima más hambre como los argentinos, pues ya no les compites. Ya no puedes ni siquiera ser capaz de tirarles a portería. Ya no eres ni siquiera capaz de tener el balón de manera decente. Ya ni siquiera eres capaz de controlar tus emociones y terminas agrediendo a los rivales, ¿no? Entonces creo que ahí sí se están equivocando directivos, medios de comunicación, aficionados, los propios futbolistas, en pensar que por jugar en México, ser titular en México, ser figura en México les va a alcanzar. ¿Qué pasó con Colombia? Empezando con el tema de fecha FIFA. Con Colombia jugaron muchos jugadores de Liga MX, sobre todo en el medio campo. ¿Y qué pasó? No existió el medio campo. México no tuvo el balón. Sí, No tuvo el balón. Alexis Vega, que roba la Liga MX, se enfrentó a jugadores colombianos que están en la élite de Europa y Alexis Vega no se vio. Marcel Ruiz regaló un balón que terminó en gol. Marcel Ruiz, que roba la Liga MX, que todo el mundo lo pedía. Marcel Ruiz ha regalado más goles en los partidos que ha jugado que asistencias que ha dado, ¿no? sí, Eric Lira, que es un pitbull en Cruz Azul, que es un pitbull en la Liga MX, que corre, que gana, que mete y demás, se enfrenta a jugadores más fuertes, más altos, más rápidos, más competitivos, más inteligentes y con más técnica y más calidad. Y Eric Lira se vio muy mal. Se vio muy mal. sí, Y sí. no hablemos de los otros de Liga MX que jugaron, incluso con Ecuador. O sea, lo de Romo vergonzoso, lo de Malagón contra Colombia. Es una Sí. vergüenza. Y ojo que, por ejemplo, algo que decía incluso Ener Valencia, que ni siquiera es pues mexicano, ¿no? Lo entrevistan sobre el nivel de la selección y habla de eso, pues también volteas a ver el por qué se les complican a las elecciones. No sé, Ecuador ha tenido un crecimiento exponencial, incluso ayer que no tenía a todos sus jugadores Ayer y jugó con suplentes, güey. sí, sí, tenía sus suplentes, pero sus suplentes, entre sus suplentes solo había dos jugadores mexicanos de la Liga MX y eso que la Liga MX es una liga superior a la ecuatoriana según la gente aquí de México. Sí. Este, y aún así, solo uno, un jugador de su liga local, es decir, de 8 jugadores titulares, tres entre México y aquí, ¿no? Los demás, uno está en Argentina, que pues es un fútbol rudo, y de esos cuatro, 7 están en el fútbol europeo. Uno, William Pacho, que es campeón de la Champions, y los otros 6 jugadores que, como dices, era un cuadro B de Ecuador, porque obviamente faltan un montón, faltan los que están en la Premier League, Sí, no estuvo Caicedo. sí, sí. O sea, Caicedo, que es el mejor de Ecuador, no estuvo. O sea, Y Ecuador con su equipo B, con 6 jugadores que juegan, hay 2 jugadores que juegan en el Brujas ahí con Heriberto Jurado, pero sí tienen minutos. Hay jugadores que están incluso en Ángelo Preciado está en República Checa, en el Praga. O sea, y esos jugadores, pues sí, México empezó ganando por un error de el sí, una mala salida. sí, y la mala salida de quién fue, del jugador que juega en la Liga MX, ¿no? Para variar. Sí. Pero de ahí reacomodó Colombia, las estadísticas incluso, aunque la posesión fue mejor para nosotros, los tiros a puerta fueron más de Ecuador, un poquito de colmillo de Ener Valencia, que es el otro que juega en Liga MX, pero que ya estuvo en el fútbol.
europeo y, pues, está recorrido. Y se nos complica, ¿no? Y el mismo caso Colombia, que Colombia, digamos, de Liga MX estaba Willer Dita, que, pues con Cruz Azul, también como dices, es uno de los jugadores más fuertes de, a nivel defensivo, y James Rodríguez, que pues ya está en el ocaso de su carrera, obviamente, pero sigue teniendo un talento. Y el otro que no está en el fútbol europeo, pues es David Ospina. De ahí, Ujú. de ahí en fuera, estamos hablando de 8 jugadores que están en el fútbol de alto nivel. O sea, ¿y qué pasó? Colombia le dio un repasón a la selección de la Liga MX, ¿no? Porque México, a diferencia de Colombia, pues solamente teníamos 4 jugadores en el fútbol europeo. Uno de ellos, bueno, 2 de ellos en ligas de bajo nivel, como es la rusa y es la griega, Sí. y otros 2 en la Serie A, de los cuales uno está peleando por ser titular, o sea, le está costando la adaptación. No, y el Entonces, otro está peleando el descenso, güey. sí, el que es titular pelea el descenso, ¿no? Y, Ajá, y, y es a lo que vamos, ¿no? O sea, de justo alguien decía como de. O sea, ahorita vamos a hablar de lo de César Merlo y sus exclusivas, pero vi que alguien decía pero ¿de qué sirve que vayan 4 si no todos van a triunfar? Y justo el pensamiento a mi parecer ajá. es no, a ver, tenemos que no solo que mandar 4, tenemos que mandar 8 40. y esperar que uno triunfe. Y si uno de Sí, esos 8 triunfa, es ganancia. O sea, eso es lo, sí. lo único que nos. O sea, es justo lo que te digo, ¿no? O sea, permeó demasiado ese discurso de ¿para qué se van si no juegan? ¿Para qué se van si no es un equipo importante? ¿Para qué se van si no van a ser las figuras de los equipos? O sea, ¿para qué se van si aquí pueden ser titulares, ser figuras y eso darles las puertas de la selección? O sea, creo que eso es lo que le ha afectado demasiado al fútbol mexicano. Ese discurso que es bastante mediocre, ese discurso que es bastante tóxico para el futbolista mexicano. Porque, a ver, al final del día, tristemente, el futbolista mexicano está poco informado. Al futbolista mexicano le interesa muy poco el fútbol. Al futbolista mexicano conoce poco de fútbol. ¿No? El futbolista mexicano es de, yo gano dinero, me voy con mi familia, no veo fútbol, no estudio fútbol en mi casa, en mis tiempos libres, yo me dedico a lo que tengo que hacer y se acabó. Yo no voy a estar viendo otras ligas, no voy a estar viendo otras cosas. Y de pronto, pues sí se compran este discurso de, ¿y si no juego? ¿Y si me va mal? ¿Y para qué me voy? Y demás, y es de, güey. No te preocupes si vas a jugar o no vas a jugar. Preocúpate primero por irte. Ya que estés allá, ya vas viendo si vas a jugar o no vas a jugar. Si te va a alcanzar para ese equipo, si buscas otro equipo allá mismo en Europa o a ver qué haces. Pero no te conformes con, es que en México soy titular y con eso me alcanza para selección. Porque sí, güey, te va a alcanzar para selección, pero no vas a lograr nada con esa selección. ¿No? En la Copa América pasada, cuando hicieron su cambio generacional, que llevaban igual la gran mayoría de Liga MX, yo también lo dije, se tienen que dar cuenta en la Liga MX y en la selección mexicana que con puros jugadores de Liga MX no les va a alcanzar para competir. Y otra vez, otro manotazo en la cara a todos estos güeyes. No alcanza. Y no es porque sea malinchista, no es porque quiera hablar por hablar mal de la Liga MX, no es porque quiera hacerme el interesante, es porque es la realidad. O sea, hemos visto cuántos jugadores hemos mandado a Europa en los últimos años. ¿Cuántos han regresado? ¿Cuántos ni siquiera juegan? ¿Cuántos los regresan luego, luego por malos? ¿No? Y la mayoría son juveniles. O sea, tanto estamos mamando, tanto estamos exigiendo, tanto estamos chingue y jode, todos los perros días que Elías Montiel interesa acá, que Obed Vargas interesa a no sé quién, que Gilberto Mora ya se va a no sé dónde, que Camberos, que Amaury Morales,
que Ramón Juárez, que no sé quién, puro futbolista juvenil, de menor de 22 años, 23 años, puro sub 23 que queremos mandar a Europa sin que sean figuras de Liga MX, sin que estén consolidados, y que queremos mandar a ligas a equipos a pelear, güey. Dices, no mames, pon los pies en la tierra. Sí, que se vayan a Europa, esos chavos, que se vayan, va. Pero que se vayan a las ligas a las que les corresponde y donde van a competir. Huescas, ¿en dónde es figura? En Dinamarca, güey. Sí. Que es a lo que iba, o sea, en el caso de Ecuador. El mandar también a estas ligas también te permite ver qué jugadores pueden crecer. ¿Por qué? Porque lo que Sí. esperamos aquí en México al final de cuentas es de, no, que venga el Manchester United y que lo Exacto, güey. y obviamente en el Manchester lo que le está pasando a Santi en el Milan, ¿no? O sea, la presión es de, güey, dos partidos y no, a la chingada, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que es ese tema. O sea, estamos viviendo en una fantasía de que Elías Montiel y hasta incluso Gilberto Mora pueden jugar en los mejores equipos del mundo. Y dices, no mames, no es así, güey. El fútbol europeo hoy en día, esos mejores equipos del mundo, están muy por encima de cualquier jugador de Liga MX. O sea, no hay un jugador de Liga MX en la actualidad que le alcance para llegar al United y competir por ser titular. No hay uno solo, ¿eh? Uno solo. Y a un United que está pasando por una crisis brutal. No hay uno solo. Ya no hablemos al City, ya no hablemos al Liverpool, al Arsenal, al Chelsea, que es campeón del mundo. No hablemos al Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. O sea, ahorita que vas a hablar de Obed Vargas. Se hablaba del Atlético de Madrid, del Dortmund, de equipos, pero irreales, güey, irreales. ¿Para qué carajos quieres que se vaya a ir? Mándalo, ahorita que tiene 19 años, a una liga donde vaya a aprender, donde vaya a ser mejor futbolista. ¿Para qué lo mandas a que le demuestren que tiene un chingo de carencias, que no tiene el nivel ahí y que lo único que va a provocar es que el güey diga, no, mejor me voy a México, ¿no? Sí, sí, Mejor mándalo a Holanda. O sea, tienes a Obed Vargas, que es un interior, ¿no? Que tiene condiciones, que tiene buen físico. Mándalo a la Liga de Holanda, mándalo al Ajax. El Ajax forma muy buenos mediocampistas, desarrolla muy buenos mediocampistas. Es lo que mejor trabaja el Ajax. Mándalo al Ajax. Ah, no. Por pinches perros ególatras, a huevo queremos que Obed Vargas termine en el Sporting de Lisboa, que termine en el Porto, que termine en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid o en la Liga Alemana. No. Tenemos que mandar a los jóvenes a los equipos que más les convenga según la posición en la que juegan. No me jodan que quieren mandar a Obed Vargas directo a Alemania. sí, ¿Cómo sí, le fue a Pepi en Alemania? de la chingada. Y Pepi con mejores números y mejores actuaciones de las que ha tenido Obed Vargas. Sí, Pepi y siendo titular en la selección de Estados Unidos. ¿Cómo le fue? Horrible. Se tuvo que ir a Holanda a préstamo. Ahí la armó y de ahí lo compró el PSV. Bueno, ¿por qué a huevo queremos que Obed Vargas dé el salto a una liga a la que no le va a dar el nivel? Mejor, mándalo a una liga donde sí le dé el nivel. Tenemos que entender como fútbol, como industria, que nuestros futbolistas no están para ese nivel. Porque México no trabaja para eso. México no trabaja para colocar jugadores en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Chelsea, en el Arsenal. Es más, ni Argentina lo logra. sí, sí, La mayoría de los argentinos que triunfan en Europa primero pasan por equipos B, sí, sí. primero pasan por ligas B y luego dan el salto por su calidad, por sus ganas, por su hambre, por sus huevos, por su calidad, por lo que me quieras decir. Y Pero ni son muy siquiera. pocos los que dan el salto directo a un equipo a un equipo élite. Hoy mencionaste a dos chavos de Brasil que eran las máximas figuras del Brasileirao, costaron millones, Sí. y uno ya está en el Brasileirao de nuevo, tratando de recuperar ese brillo que perdió, Ujú. y otro está en la banca del Real Madrid. Realmente los jugadores que Sí. funcionan en el fútbol europeo, en equipos grandes, son formados desde ese momento. O sea, perdón, son Ujú. formados desde pequeños
Sí, la élite del fútbol europeo. Es muy raro exacto. decir, cuando ya son esos jugadores dignos de un equipo top, es uno de cada 200 futbolistas que Sí, sale. y es que, a ver, Claro. esta regla que tanto dicen que funciona de la regla del menor, Ujú. funciona para la Liga MX. ¿Por qué? Porque te nutre la Liga MX de jugadores, pero no funciona para la élite, no funciona para mandar jugadores a competir y no funciona para nutrir a la selección mexicana. ¿Por qué? Porque se está nublando la realidad. Estamos pensando, o sea, lo que está haciendo esta regla es hacerle creer a las personas, al aficionado, que es normal que haya jugadores de 20 años o menos siendo titulares en equipos de primera división. Y no es normal, no es normal. En la entrevista que hicimos con Martín Zúñiga, él nos lo dice, y él ha jugado en España, ha jugado en Kosovo, ha estado en Centroamérica, o sea, ha estado en muchos lados, y él dice, es que es anormal que haya jugadores de 16, 17, 18 años en primera división. Generalmente los que llegan son porque son muy buenos, son porque muestran algo diferente, tienen un físico diferente o tienen una calidad diferente, y no todos se llegan a consolidar. No Sí, todos, muchos llegan rápido, pero ahí se quedan y no llegan a consolidar. Y el hecho de que exista esta regla en México le hace pensar a la gente que es común. O sea, que México es el único país donde no pasaba esto. Y no es cierto. Volteen a ver la Liga de España, volteen a ver la Liga de Italia, volteen a ver la Liga de Francia. ¿Cuántos jugadores sub-20 hay por equipo? Hay equipos en esas ligas que a lo mejor se utilizan a muchos, pero ¿por qué su filosofía? Porque trabajan para eso, porque eso es a lo que ellos se dedican, ya sea por economía o ya sea por filosofía institucional. Pero sí, la sí. realidad, el 90% de los clubes de las mejores ligas que desarrollan futbolistas no tienen más de un sub-20 por equipo y ni siquiera es titular. O Sí, sí. sea, simplemente volteen a ver eso. El problema es que se vendió mucho durante muchos años el verso de que no, es que en México no le dan oportunidad a los jóvenes. No, es que en México, en ningún país del mundo le dan oportunidad a los jóvenes que no se la merecen. Ah, incluso, Francia, a ver, Francia, que es Francia, España y ¿qué otra selección? Inglaterra, que generan muchos futbolistas juveniles de gran calidad, muy buenos jugadores, muy buenos. La Premier League. ¿Hay regla del menor? No. ¿Cuántos futbolistas sub-20 juegan por equipo? A lo mucho uno. Y eso sí juega, ¿no? Francia, el Paris Saint-Germain, campeón de Champions. ¿Cuántos futbolistas sub-20 tiene? Franceses. sí, sí. Ninguno. ¿Cuántos equipos de la Liga de Francia se dedican a desarrollar jugadores? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres equipos? Sí, sí. En Italia, bueno, en España, el Real Madrid, ¿cuántos españoles sub-20 tienen? El Atlético de Madrid. El Barcelona tiene un chingo, porque esa es su filosofía, porque para eso trabajan, porque así los entrenan. Lástima que las Chivas no tienen el éxito del Barcelona. Exacto, pero, o sea, es que eso es a lo que voy, güey. O sea, en México están obligando a los equipos, a los clubes, a tener una filosofía que no les conviene, que no les atrae, que no es de ellos, ¿no? O sea, están obligando que Tigres, que Monterrey, que América, que Cruz Azul, que son equipos compradores, que son equipos que buscan títulos, los ganen o no los ganen, pero son equipos que quieren ganar, que quieren estar arriba, los están obligando a que trabajen con fuerzas básicas cuando ese no es su plan, esa no es su filosofía y eso no es lo que les interesa. Ellos les interesan títulos. Y vuelvo a lo mismo, vayan a la tabla de menores, de las primeras dos tablas de menores. Vean en qué lugar quedaron los equipos que más menores utilizaron. Vean en qué lugar quedaron los equipos que menos menores utilizaron. Vean cuántos minutos de menor tuvo el campeón. Vean este torneo cómo van los que más minutos de menores tienen. Y es que es eso. O sea, en México se debería de respetar que cada club pudiera elegir si quiere ser formador o no. Punto. Chivas tendría que ser uno de ellos. Pumas tendría que ser uno de ellos. Atlas tendría que ser uno de ellos.
Y luego tendrías que tener equipos como liga desarrolladores, que tendrían que ser el San Luis, el Mazatlán, el Puebla, Bravos, Necaxa, ¿no? Esos equipos tendrían que ser desarrolladores. Bueno, Pachuca es formador también. Pachuca también deberías de, si ellos quieren formar, qué bueno, si no, también. Pero Pues sí, ¿qué tendría la que pasar? diferencia de los equipos formadores, como dices, o creadores, es que tienen que hacer esto para sobrevivir Exacto. cada año. O sea, muchos se quejan de lo de Tebas y, bueno, la economía, situación actual del fútbol español, pero realmente todos los equipos en España están mal, ¿no? Están Pero quebrados. están quebrados por todo el fútbol español. Sí, porque Pero hubo un momento en donde gastaban dinero que no tenían, se endeudaron hasta no poder pagar y eso los hundió. exacto, pero si te das cuenta, o sea, la filosofía de todos los clubes, o sea, ahorita te digo, se agarran de que no les está yendo bien económicamente y todo, pero realmente la filosofía de el Valencia, del Villarreal, del Betis, de todos esos equipos, siempre fue de sacamos una joya para venderla y Sí. con ese dinero volver a invertir. O sea, eso lo ha hecho hasta la Real Sociedad. Entonces, por eso sale un solo Sí, jugador, y a ver, por uno, pero ejemplo, muy bueno. Real Madrid, ¿no? No ocupa canteranos, pero sus canteranos terminan en Getafe, Rayo Vallecano, Villarreal, Real Sociedad, Girón, o sea, terminan regados por la Liga de España. Eso es lo que tendría que hacer en México. O sea, Pumas, Atlas, Chivas, Pachuca tendrían que utilizar al Necaxa, al San Luis, al Mazatlán, a Bravos, al Puebla para desarrollar a sus jugadores. A ver, tengo este jugador, te lo presto a ti, pero me lo desarrolla así. Y hacer negocio todos. Que es básicamente lo que hacen en Argentina, lo que hacen en Ecuador, lo que hacen en Colombia. Los jugadores que salen de equipos chicos siempre los mandan a equipos grandes. ¿Para qué? Para que terminen siendo vendidos a Europa a muy buen precio y el dinero se lo reparten entre los clubes. Y de esa manera sobreviven los clubes. Eso tendría que ser en México. Pero obligar a los clubes a tener una filosofía que no es de ellos, que no sienten, que no les nutre, pues es un error. Es un error. ¿No? Entonces, estamos distorsionando la realidad, haciendo pensar al aficionado que es bien normal que haya jugadores sub-20 en todas las ligas. Y no es cierto, eso no pasa. Pero vuelvo a lo mismo. Cuando tienes una afición que no ve fútbol, que solamente, que dice que le gusta el fútbol, pero no ve fútbol, o sea, solamente le gusta ver ganar a su equipo, pero no le gusta ver otros partidos, pues realmente se van con ese discurso de que, ah, sí, cierto, es que los clubes mexicanos son bien malos y no permiten a los chavos desarrollarse. Y no es eso. Lo vimos este Mundial Sub-20. ¿Cuántos chavos que exigen que tengan minutos en primera división demostraron que no tienen nivel para jugar en primera división en este Mundial Sub-20 de México? Un chingo. Güey, Sí, sí. Diego Ochoa. O sea, a Diego Ochoa lo están inflando de una manera que dices, ¿qué no vieron los partidos? ¿No vieron Pues, los errores que cometió? ¿No vieron sus malos perfiles? ¿No vieron sus malas aproximaciones? ¿No vieron lo mal que lo hizo? Pero como es titular en la sub-20, lo inflan. sí, Dices, sí. no, güey. El propio Manuel Ochoa, güey. Dices, Y la verdad es que el golpe contra Argentina, aquí lo habíamos mencionado, o sea, era más que claro que iba a suceder algo así. Y fue un balde de agua fría para todos los que ya estaban viviendo en la burbuja. La verdad es que siempre he dicho, tenemos la selección y directivos que merecemos porque de repente pasan 4 buenos partidos que por X o por Y en circunstancias nos dan las victorias, incluso ni siquiera 4 victorias, o sea, fueron 2 victorias y 2 empates, y a la gente ya se le olvida. O sea, por eso no podemos, no nos va bien realmente, porque el día de hoy nos caímos en cuarto de final y estamos hablando de 4 jugadores de que ya están en el fútbol europeo, de que ya estamos sacando un defensa de 20 años que está en Juárez ya como el próximo Rafa Márquez, cuando Rafa Márquez a los 20 años ya estaba
allá en Europa. Entonces, realmente, o sea, digo, tenemos lo que merecemos porque si pasábamos a las semifinales, ya me imagino, o sea, con decir que el llegar a cuartos en este Mundial Sub-20, eh, este, ya muchos periodistas te ponen como la próxima generación dorada del Tri cuando no se demostró nada. Llegamos a cuartos de final y en mundiales sub-20 hemos sido hasta subcampeones. Sí. Y no ha Y pasado esas nada. generaciones no pasó nada realmente, ¿no? Entonces digo, de verdad, o sea, hay esa comparación de la selección, la camada sub-17 de Giovanni, Héctor Moreno, este, Carlos Vela, que ellos cuando sí ganaron ese mundial, unos ya estaban en el fútbol europeo, otros se volvieron titulares en la Liga MX y después dieron el salto a Europa, comparándolos con chavos que ya son 3 años más grandes que, incluso unos 4 años más grandes que ellos en esa época, que ni siquiera están consolidados varios en primera Sí, división. mira, básicamente, Gilberto Mora tenía la edad de Carlos Vela. Ujú. Y Carlos Vela, sí, en un Mundial Sub-17, demostró que era muchísimo mejor futbolista que Gilberto Mora ahora. Y sí, a ver, si tú haces esa comparación de esa generación Sub-17, que creo que también llegó a cuartos de final o semifinal en el Mundial Sub-20 2 años después, con esta generación Sub-20, la verdad es que no hay comparación alguna. O sea, la diferencia de calidad que había era enorme, era enorme. Hoy estamos haciendo fiesta por un vaso de agua semilleno o semivacío, como lo quieran ver, ¿no? Y de verdad sí se está vendiendo mucho ese discurso de que esta es la generación diferente y no es. Esa generación, jugador por jugador, no le llega a los talones de esa generación del 2005. Pero ni a los talones, güey. No hay uno solo que sea mejor que ellos. El más cercano es Gilberto Mora. Es el más cercano. Y tiene 2 años o 3 años menos que los güeyes que fueron al Mundial Sub-20. Lo cual es Sí, muy sí. preocupante, ¿no? Pero Gilberto Mora es lo máximo. Ahora, de esa generación bueno, de esa generación 2005, donde vamos a incluir al Chicharito, ¿no? ¿Quién es el máximo exponente de esa generación? Yo diría Carlos Vela, ¿no? Sí, Creo que sí, es igual. el que mantuvo un nivel, o sea, Chicharito llegó a mejores equipos, pero Carlos Vela futbolísticamente estuvo a un nivel más alto, ¿no? Gilberto Mora tiene un nivel similar al de Carlos Vela, no está cerca. La verdad es que no está cerca. O sea, Sí, o en sea, esa época había otras reglas. Yo lo entiendo. Carlos Vela a esa edad ya estaba jugando en Segunda División de España. A los 17 años, que acaba de cumplir Gilberto, casi 18, Carlos Vela ya estaba jugando en Primera División de España con el Osasuna. Y ya estaba teniendo minutos con el Arsenal. A los 17, 18 años, ¿no? O sea, yo entiendo que las reglas son distintas y que a lo mejor Gilberto, por todo el hype que hay ahorita, ya estaría en Europa. Pero no creo que estaría en un equipo top. Y no creo que estaría siendo titular en el primer equipo. Yo creo que estaría en un equipo reserva, sí, sí. O ¿no? sea, realmente yo creo que Gilberto Mora va encaminado, sí, a ser un talento de generación, pero en donde está ahorita parado, como dices, no está al nivel de Carlos Vela. Ya depende, porque al final, aunque Carlos Vela fue muy talentoso y todo, pues también la disciplina fue lo que le costó. Si Gilberto trabaja en eso y mejora, pues puede llegar y hacerlo, superarlo, pero de perdida, digamos, al día de hoy, pues obviamente no es lo que era Carlos Vela. Sí, no. Y físicamente, justo también por lo físico, creo que le costaría demasiado estar a la par, porque Carlos Vela no era un jugador de su complexión. Gilberto Mora, desafortunadamente, a pesar de ser talentoso, está muy pequeño. O Sí. sea, y bien o mal, no sé si vieron algo del Real Betis, apenas en donde hicieron como,
el cómo fichar a a un jugador, ¿no? Donde incluso analizaban hasta sus redes sociales. Mm, O sea, hicieron un informe para el fichaje de Valentín Gómez, que se hablaban aspectos tácticos, historial de lesiones, informe psicosocial, informe, físico, hicieron un chingo de viajes, obviamente, y también incluso se metieron a sus redes sociales. O sea, sí, no es, o sea, lo que voy es, no es como en el fútbol mexicano que, por ejemplo, a Guadalajara, al Chivas le dicen, oye, hay un jugador que lleva 20 goles en la MLS, métete a Transfermarkt, a ver cuánto vale, cuánto ha jugado y lánzate a ver si lo puedes sí, 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 fichar. no, no, no. O sea, Es que no, o insisto, o sea, sea, el fútbol mexicano vive en una burbuja donde piensa que seguimos en los noventas, güey. Y se trabaja muy mal, o sea, estamos en la prehistoria. En realidad en el fútbol mexicano estamos en la prehistoria. ¿Que hay clubes que están trabajando diferente? Sí, Monterrey, Tigres, ahora Cruz Azul, América, ¿no? Pero el resto están en la prehistoria. O sea, pues, el resto sigue trabajando como en los 2000, en los 90, o sea, es preocupante y a todo nivel, ¿eh? Desde el nivel directivo, desde el nivel de escauteo, desde el nivel formativo, desde el nivel profesional, o sea, se trabaja muy mal en el fútbol mexicano. Claro, lo quieren esconder, es que somos campeones de la Nations, es que somos campeones de Copa Oro, es que mira, llegaron a cuartos de final los de la Sub-20, superaron las expectativas. Güey, con lo que ha logrado el fútbol mexicano a nivel juvenil, o sea, esos dos títulos sub-17, ese subcampeonato sub-17, ese tercer lugar sub-20, ese subcampeonato sub-20, es para que México ya hubiera logrado algo más importante y México estuviera como una de las selecciones top a nivel juvenil. Y México no está en las selecciones top a nivel juvenil. O sea, ese discurso estúpido que siguen vendiendo de que México es potencia juvenil no es cierto, nunca ha sido potencia juvenil, porque para ser potencia juvenil tienes que desarrollar jugadores que terminen en la élite, no juvenil, en la élite mundial, en la élite mayor. México no ha desarrollado ningún jugador para la élite mayor. O sea, lo máximo que desarrollamos fueron Carlos Vela, Giovanni Dos Santos y Chicharito Hernández, ¿no? Que estuvieron en la élite. Son los únicos que estuvieron en la élite. Nada más. Y luego no pasó absolutamente nada con las siguientes generaciones. Ulises Dávila, que pudo haber sido el siguiente en esa lista de jugadores que llegaron a la élite, lo bloquearon en la Liga MX, lo bloquearon en selección mexicana. Es que está en segunda división de España, no, no vale la pena. Y nunca le dieron la oportunidad en selección para que pudiera dar el salto al Chelsea. Por eso nunca jugó en el Chelsea, porque nunca jugó en selección. En ese momento las reglas eran distintas. No, entonces, insisto, no trabajamos para tener jugadores en la élite y pareciera que al fútbol mexicano no le interesa tener jugadores en la élite. Pareciera que al fútbol mexicano lo único que interesa es tener jugadores jóvenes, buenos, en la Liga MX. Eso no sirve, no va a funcionar. Ya tenemos que quitarnos esa venda. No somos los mejores jugadores del mundo, lo tenemos que entender. No formamos a los mejores jugadores del mundo, lo tenemos que entender. No tenemos hoy en día a los mejores juveniles del mundo, lo tenemos que entender. Y hoy en día no tener Gilberto Mora no es un crack mundial, lo tenemos que entender. También tenemos que entender que no somos la peor selección del mundo, no somos los peores. Tenemos que entender que no somos los más mediocres del mundo. Tampoco. Tenemos que entender que no somos la peor basura del mundo. Tampoco. Esto no es de blancos y negros. Hay grises. Tenemos que encontrar ese gris al que corresponde México. Y a partir de ahí trabajar. Ayer tu compa, el Abraham Alpuche, güey. El partido ujú. que dio el chiquito Sánchez fue horrible. Lo tenían que haber expulsado. Y lo puse en mi Twitter. Y sale y dice, es que hay que apoyar siempre. Y yo le puse, sí, apoyar también significa señalar cuando hacen las cosas mal, si no, nunca van a mejorar. No, pero es que eso solamente se lo tiene que decir quien corresponde. Bueno, entonces que lo apoye el que corresponda. Yo no tengo por qué apoyarlo entonces. Si no me vas a dejar decirle que está mal, pues tampoco me dejes apoyar. ¿O qué? Seguimos en esa pinche burbuja estúpida del futbolista en donde, no, no, a mí solo alábame, a mí no me digas que estoy mal, solo alábame porque soy un dios, porque soy perfecto, porque... ¿Qué mentalidad tan estúpida del futbolista, güey?
A mí no me critiques, ¿eh? A mí solo alábame. No, pues qué pendejo, güey. A mí lo único que me puede decir cosas es el entrenador. Ah, bueno, que el entrenador te compre las playeras, que el entrenador te pida autógrafos, que el entrenador compre los boletos para ir a ver tus putos partidos, güey. Yo como aficionado, si no me dejas criticar y si no me dejas señalar que alguien está mal, pues entonces tampoco me exijas que apoye, ¿eh? Porque es en las buenas y en las malas o nunca. Así de simple, ¿eh? Porque sí, esta mentalidad que tiene el Puche la tienen un chingo de futbolistas, ¿eh? De, no, 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 güey. A mí nada más, apóyame, a mí nada más dime, bien hecho y pídeme autógrafos, fotos y hazme famoso y di que soy tu ídolo, pero no me critiques, ¿eh? Porque estás pendejo, tú no sabes nada. Entonces, si yo no sé nada de fútbol, entonces tampoco vale mi opinión cuando digo que un jugador es bueno, cuando alabo a un jugador. ¿O ahí sí vale? No, porque también alabas a puro humazo. Por eso, o sea, pero es que es eso. O Sí. sea, cuando tú alabas a un jugador, no mames, soy importante. Qué ching. Pero cuando lo criticas, no, güey, no sabes de fútbol, ¿por qué me vas a venir a criticar tú? Tú no sabes. No, que me critique el entrenador. Bueno, entonces que te alabe el No, entrenador, güey. y al final también volvemos al punto en el que incluso, no sé si fue con Aguirre o en qué torneo fue, donde se decía que a los jugadores no los dejaban leer las opiniones de ellos en redes sociales, que también decíamos sí, el ambiente puede ser es muy tóxico en redes Sí. para todo el mundo, o sea, Sí, incluso pero para es tan tóxico la periodistas. crítica como la adulación. Sí, sí, por eso. Y también es peligroso leer todas las opiniones y tomárselo a pecho, como también es peligroso no leer todas las opiniones y vivir en una burbuja porque puede ser que, ¿de qué sirve, no sé, que jugaste un mal partido? Que el entrenador te diga, oye, lo hiciste muy bien, para no bajarte el ánimo, pero realmente jugaste de la chingada. O sea, Sí, y tú vas a tener en tu cabeza de, no mames, jugué muy bien, entonces voy a seguir en lo mismo. Porque para ti, y el que al que le corresponde, este, pues por no dejarte de caer, este, te mintió, ¿no? Y no sí, existe en el mundo atlético de alto rendimiento, no existen las mentiras piadosas, güey, porque al final, te afectan, o sea, te afectan. O sea, imagínate, mañana le dice Allegri a Santi, o ni siquiera Allegri, vamos con el que era el entrenador del Feyenoord cuando llegó Santi Jiménez de pasado de peso y que no lo estaba haciendo, que le hubiera dicho, no te preocupes, aquí te vamos a esperar, síguelo haciendo así, sí. aquí vas bien, ¿no? Santi Jiménez, ¿qué hacía de, no, pues no soy, él dice, si no me lo dicen, yo no me daba cuenta, ¿no? Exacto. Este, Y es que, a este, ver, yo vuelvo a lo mismo. La única manera que te des cuenta que estás en un error es que alguien fuera de tu entorno te diga, güey, la estás cagando. ujú, Y esa es la realidad. O sea, yo insisto, esta mentalidad estúpida del futbolista de decir, es que solamente los que juegan fútbol pueden opinar. Bueno, entonces solamente los que juegan fútbol, que te pidan playeras, que te pidan fotos, que te pidan autógrafos, que compren boletos, y vamos a ver si vas a seguir teniendo el mismo sueldo que tienes ahorita, cabrón. A ver, que los que saben vayan al estadio. A ver si ellos van a querer pagar por ver un pendejo como tú. ¿No? Vamos a ver si ellos van a querer gastar su dinero para ver un jugador mediocre como tú, ¿no? O sí, sea, sí, es que es eso. Y Javier Aguirre lo dijo después de la derrota contra Colombia. A ver, yo después de esta derrota no estoy esperando que hablen bien de mí. Sé que me van a criticar y lo entiendo, porque fue un mal partido. Eso es tener los pantalones de reconocer. ¿Qué pasó en la sub-20? César Garza está dando declaraciones y llega un pendejo jugador y se lo lleva. Y a la fecha no ha salido la selección mexicana a decir, oigan, fue un error, no debió haber pasado eso, tiene que haber respeto a la prensa. Nada, güey. Porque no es como que estuvieran atacando a César Garza. No es como que estuviera dando a César Garza unas declaraciones malas. No es como que estuvieran criticando algo. Simplemente estaba dando unas declaraciones normales y llega un pendejo jugador de la selección sub-20 que, insisto, son estos güeyes que se sienten ya la gran cosa, no han logrado absolutamente nada en sus putas carreras, güey porque van empezando, pero ya se sienten intocables, se sienten los que, no, 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 güey, somos perfectos y no, no, es que nos robaron. No, güey.
César Garza estaba dando unas declaraciones muy sensatas, güey. Yo le puedo criticar muchas cosas a César Garza, pero las declaraciones que estaba dando fueron muy sensatas y muy realistas. Y que llegue Sí, un pendejo que ni siquiera es titular en la selección, que ni siquiera juega la selección y se lo lleve por sus huevos, es para que haya un castigo y para que saque la federación un comunicado diciendo, sentimos mucho que haya pasado esto, no es como nos manejamos y bla, bla, bla. Pero nada. ¿Por qué? Porque la federación y la selección hacen lo mismo. Los meten en una burbuja irreal de perfección donde todos tienen la culpa menos los jugadores. sí, sí. ¿No? Lo hablábamos antes de que empezara el torneo. En cuanto venga el fracaso, el pendejo va a ser el entrenador. Como lo fue Almaguer, como lo fue el Chima Ruiz, como lo fue Luis Pérez, como lo fue la Pájara Chávez, como lo fueron todos los que han pasado, que el Potro Gutiérrez y como lo fue Ramírez y como fueron todos los entrenadores que no fueron campeones sub-20 o sub-17. Siempre la culpa es del entrenador. El otro día también en el otro canal me decían, no, bueno, es que Almaguer y el Luis Pérez sí son unos pendejos y son muy malos. Ok, fui a ver la lista de convocados de la generación que dirigió Sergio Almaguer. No hay uno solo que haya sido figura en Liga MX. No hay uno solo que haya tenido una carrera decente. Todos eran carreras promedios y mediocres y muchos retirados. Y yo les decía, a toro pasado, yo hoy les vuelvo a hacer la pregunta. Con esos jugadores, ¿realmente esperaban, sabiendo ya la carrera que tuvieron, Almaguer podría haber hecho algo más? No, pues no. Ah, bueno. Con Luis Pérez, vamos a la lista de convocados. Hay uno que sigue jugando en primera división. Los otros están, pero no juegan. Y con esa generación pensaban que eran galácticos y que iban a ser campeones del mundo y no sé qué. No, la culpa no siempre es del entrenador. El entrenador se podrá equivocar, pero depende demasiado de la calidad del jugador. El fútbol es de calidad, no es del entrenador. No, 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 no. Los jugadores ya saben lo que tienen que hacer. Entrenan años para llegar a donde llegan. No me puedes decir que un jugador que lleva una década entrenando, partiéndose la madre, picando piedras, sufriéndole para llegar a primera división o para llegar a un Mundial Sub-20, ese cabrón no sabe hacer una recepción, ese cabrón no sabe hacer un perfil, ese cabrón no sabe hacer una chique, ese cabrón no sabe cuándo saltar y no saltar. No me vas a decir que no saben, güey. 10 años y no saben cómo reaccionar en momentos indicados, entonces no están preparados para el fútbol profesional. Entonces simplemente están ahí porque son apalancados o porque se trabaja tan mal en México que son lo mejorcito que hay. Y eso mejorcito no alcanza para competir. Pero tú imagínate que le dijeras a Mbappé, güey, a los 20, que Mbappé no te supiera hacer un control orientado. Imagínate que Lamine Yamal no supiera hacer una conducción periférica. Imagínate que, no sé, que Vinicius no supiera hacer un desmarque, güey. Imagínate que un central, que Cannavaro, güey. Imagínate que Cannavaro no supiera perfilarse, güey, a la hora de defender. No, no mames, güey, no. No, 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 o sea, tenemos que, insisto, tenemos que encontrar ese gris en donde está México. Y por gris no me refiero a esa mediocridad, porque no, porque insisto, hay una gama de colores, hay una gama de tonos. Tenemos que encontrar cuál es el tono, cuál es el color en el que está México. México no está ni en el negro ni en el blanco. México está en medio. Tenemos que ver cuál es y a partir de ahí, ¿qué se puede hacer para llegar a ser ese blanco, esa perfección, llegar a ese punto alto y alejarnos del punto bajo, ¿no? Que es donde estamos ahorita. Pero se tiene que hacer en todo el fútbol mexicano. Tiene que haber una reestructura total, tiene que haber una autocrítica real y no solo la autocrítica de cada que hay un fracaso de, no, sí, nos hemos dado cuenta que hemos trabajado mal, vamos a cambiar y no pasa nada. Sigo esperando Ujú. los cambios que prometió Mikel Arreola después del 2022. Ah, sí. O sea, sigo esperando todo lo que prometió la federación y el plan de exportar jugadores, que Por por eso, cierto pasó este verano y no exportamos uno, se fue ninguno. Mateo. Sí, sí, y Y- ya. Pero ¿Sí? que no eran, creo, según 10, ¿no? Para Era uno, exportar. eran tres por equipo, güey, decía Sí, Mikel sí, Arreola, güey.
Sí, sí. O sea, y justo es lo que ahorita toca hablar de ahora de estos futbolistas mexicanos que pasó el Mundial, ¿no? El sub-20 en donde pues ya sale César Luis Merlo a hablar de Gilberto Mora, que pues los dos equipos interesados son Barcelona y Manchester United. De Gilberto Mora, eh, sí, están interesados, pero uno, solos no quieren menos de 20 millones para escuchar ofertas ahorita, porque lo ideal para el equipo, dicho por gente del equipo, es de esperar al Mundial, porque tienen fe en que en el Mundial va a ser titular y va a valer más de 20 millones, ¿no? O sea, Ujú. si algún equipo quiere hacer un precontrato ahorita, son 20 millones. El Barcelona no tiene para pagar 20 millones por un mediocampista de 16 años. Está en números rojos. Dudo Sí, mucho que se vayan a gastar 20 millones ahorita. Lo ideal es que lo sigan. Lo van a seguir un año, se van a esperar al Mundial. Muchos equipos van a hacer eso. El otro es el Manchester United y menciona, pero no hay oferta. Claramente, pues no hay oferta. No, no te van a pagar 20 millones por un jugador que descubrieron hace 8 partidos de sí, México. sí. De México. No, y que mide 1,60 o 1,65. ¿Cuánto? 1,60 mide, ¿no? Sí, sí, unos 60 y... ¿Quién 60 y poquito. mide según oficialmente unos 68? No, no está mal, pero físicamente no es para el fútbol europeo ahorita. No Ujú. te vale Mide 20 menos, millones. ¿eh? No mide 1,68, mide menos. Otro, Obed Vargas dice, seguramente no va a renovar con Seattle Saunders porque se va a ir de agente libre y lo quieren en Sporting Lisboa y otros clubes de la Bundesliga. De Obed Vargas, incluso yo lo llegué a decir porque esa es la información pública, que no hay renovación, pero justo consultamos con periodistas que se dedican, que son insiders de Seattle Sounders, incluso hay uno que es periodista de la MLS en español y que cubre a Seattle Sounders, y todos tienen la misma información de que hay una cláusula en donde a Seattle Sounders puede ejecutar en automático un año más en en este contrato. Y mencionan de, ya la ejecutó, solamente están hablando para renovar el contrato y salario, porque es uno de los peores pagados del Sí, equipo. sí, sí. Sí, Y debe lo que tener está, contrato pues, casi de novato, güey. sí, sí. Y esto obviamente no lo digo porque el Seattle Saunders vaya a decir de no, ¿sabes qué? Con esto ya lo blindamos para que no se vaya. Más bien, Seattle Saunders es lo que queremos es que no se vaya gratis. Exactamente. Entonces, Sí, que entonces, probablemente sí se vaya, pero sí, no sí, se va a ir gratis. Van a sí, tener no, que no, pagar por él, van a tener que ya, negociar. ya no es la información que incluso yo manejé que decías, no va a renovar y se va a ir gratis, no se va gratis, van a tener que presentar ofertas por él. Hugo Camberos, que dicen, en el radar de Brujas y del Sevilla, ofrecieron 6 millones hace unos meses, pero Chivas no aceptó, ¿no? Hoy Hugo Camberos no es ni titular en Chivas. Para que alguien llegue a Güey, pagar no es más ni de... titular en la sub-20, güey. Sí, sí, no, entró de cambio en casi todos los partidos y le costó contra Argentina, como a todos los mexicanos, ¿no? Pero realmente la oferta que eran estos 6 millones que ofreció Brujas hace meses. Realmente dudo mucho que llegue otro club a pagarse más de, si Chivas rechazó 6 millones, pues ha de querer unos 8, ¿no? Entonces, dudo mucho que se vaya por 8. Y el otro, Elías Montiel, que es pretendido por el Ajax y que el Olympique de Marsella, no hay ofertas y menciona la cláusula es de más de 10 millones. Por eso no hay ofertas. Nadie te va a pagar más de 10 millones por un jugador que ya tiene 20 años, que no es alto, que justamente en esa posición se necesitan personas fuertes físicamente. Más de 10 millones, o sea, pon tú que 7, 8 millones tal vez, pero y más por si este Bunge se pone chingón a negociarlo, ¿no? Pero realmente lo que pide Pachuca, que son casi 15 millones de euros, no se va a ir. O sea, y es más, si no lo llevaron para Real Oviedo, realmente
que es del mismo equipo, es porque el mismo Grupo Pachuca tampoco le ven nivel para el fútbol europeo. Y si ellos no le ven nivel para el fútbol europeo, ya sea físicamente o por experiencia, entonces ningún equipo como el Ajax, porque sobre todo te manejan el Ajax y el Ajax ya aprendió con Jorge Sánchez, de a no malgastar dinero en futbolistas mexicanos. Entonces, Sí, o sea, a ver, es que como lo dijiste con el tema del Betis, hacen demasiados informes. No, no es el FIFA. La gente sigue pensando que esto es del FIFA. No es el FIFA. Les estudian todo. sí, Y si sí. de pronto ven que Elías Montiel lleva 4 años en primera división y en esos 4 años no ha subido de peso, no ha aumentado masa muscular, no ha evolucionado futbolísticamente, pues van a decir ellos, a ver, es buen jugador, sí, pero no vale eso. No lo voy a comprar en ese precio. Voy a tratar de negociar. Si el otro club tiene la capacidad o tiene, ¿cómo se llama? La intención de negociar con nosotros, podemos llegar a un arreglo. Si ellos se aferran a querer vender un jugador en un precio irreal, nosotros no vamos a ir por ese jugador. Y ese es el gran problema. Pachuca no va a negociar. Pachuca no lo va a dejar ir. ¿Por qué? Porque sabe que en México va a haber clubes que sí estén dispuestos a pagar esa cantidad de dinero, aunque no la valga. Va a haber clubes en México que van a decir, ah, nosotros sí lo pagamos, ¿no? Va a haber un Sí, sí. Chivas, incluso Chivas podría decir, a ver, no me alcanza para pagarte los 15 millones, pero ¿qué te parece si te mando al Piojo Alvarado, que pues, ya no nos funciona, ya no lo queremos, y te mando a, no sé, a Kate Cowell, que pues tampoco nos está funcionando, y mándanos a Elías Montiel. Y Pachuca va a decir, ah, pues son dos jugadores que a mí me pueden servir, jalo. Jalo. Y se hace, güey. O sea, así funciona el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, mira, y yo insisto, qué raro, qué extraño, qué cagado, que esa declaración de Rafaela Pimienta donde dice, no se hagan sobre expectativas sobre Gilberto Mora. No, no inventen cosas que no van a pasar. Déjenlo en paz. Déjenlo que se desarrolle a su ritmo. Va a llegar donde tenga que llevar. Qué cagado que esas declaraciones no se viralizaron. Sí, ¿Qué sí sí. se viralizó? Ah, es que dice Rafael La Pimienta que 15 millones no alcanzan para una pierna de Gilberto Mora. Ah, dices, a la verga, güey. No, dices, no puede Sí, sí. ser. Sí, sí. Y, y realmente sí creo que, te digo, o sea, si Gilberto Mora llega a ser titular en el Mundial y sigue con estas actuaciones, eventualmente puede llegar a valerlo, pero realmente una cosa es que lo valga y otra cosa es que los clubes se animen a comprarlo. O sea, Exacto. Sí, o sí, sea, también es otra. porque para mí, este... X, no, Elías Montiel puede valer 30 millones, pero ni para Grupo Pachuca vale 30 millones, porque te digo, no se lo llevaron al Oviedo, que lo más inteligente hubiera sido de, no mames, 15 millones, o sea, si tú pones precio de 15 millones para tu jugador, es porque lo visualizas como titular en un equipo que acaba de ascender en el fútbol europeo. Si tú eres dueño de ese equipo y al final, al ascender, en lo primero que no es en lo primero que piensas, es porque realmente ni para ti vale 15 millones. Porque dices, no, ¿cómo me lo voy a llevar si no está listo para jugar en la primera división de España? Un jugador que no está listo para jugar en la primera división de España no vale 15 millones. ¿Por qué? Porque Exactamente. voltea a ver o sea, los únicos que valen más de 15 millones son todos los jugadores del Madrid, del Barcelona, del Atlético y titulares de algunos equipos top 6. De ahí métanse a ver a los que están de la tabla 10 al 20 y el jugador más valioso vale 15 millones. El promedio cuestan 6, 7 Sí, millones. sí, sí. Entonces, No, güey, lo que se inventaron de Paunovic, güey, que Paunovic había pedido expresamente la hormiga Gonzalo, González, ¿no? Para el Real Oviedo. Ya sí, corrieron sí, a Paunovic, güey, o sea, es de, güey, inventan cosas bien irreales, güey. Inventan que Almeida
ya pidió mexicanos, güey. No mames, el Sevilla no tiene dinero para pagar un futbolista mexicano. O sea, ya insisto, dejen a Mira, los jugadores en paz, güey. Almeida en sus, ¿qué serán? Ya lleva 3 años, va a cumplir 4 en el fútbol europeo. Solo ha llevado a dos futbolistas mexicanos. Y fue la ECA de Atenas y se los llevó gratis. Sí, Y yo creo que se arrepintió de ya haberse llevado a Rodolfo Pizarro, sí, ¿no? sí, no O sea, mames. o sea, y entonces ya no se llevó más. En Olympiacos tenía, perdón, en el AEK de Atenas tenía un poco más de presupuesto los últimos años, porque el dueño es equipo de un millonario allá, de un Sí, multimillonario. Este, entonces, si no se gastó en su último año en AEK de Atenas por más mexicanos, menos lo va a hacer ahorita. O sea, o sea, en un equipo que, como dices, no tiene dinero. Y sí, que a ver, que a Matías Almeida le gustaría tener jugadores mexicanos, sí, sí, probablemente sí. sí, Que sí. pueda llevar jugadores mexicanos, probablemente no. Sí, sí, o sea, a ver, el Sevilla es un equipo que si bien está peleando, ha peleado por no descender los últimos años, ahorita el jugador más caro que tiene en su plantilla es ay chinga, se me fue, es Juan Luz Sánchez, obviamente valorados, ¿no? 15 millones, tiene 22 años y pues obviamente es titular del equipo, llegó del fútbol de la Liga de Ascenso y ya tiene un par de años ahí. ¿Tú crees que el Sevilla va a decir no mames, voy a pagar lo que vale mi jugador más caro por un jugador de 19 años del fútbol mexicano que, o sea, Juan Luz Sánchez físicamente, para empezar, le lleva casi 20 centímetros de estatura a Elías Montiel? De músculos ya ni hablamos, ¿no? Sí, Entonces dices o sea, vale lo mismo que mi mejor jugador. O sea, y pon tú, a Matías Almeida puede hablar y decir, oye, te presento a este güey, hay que ficharlo. Sevilla, ¿qué le va a decir la directiva del Sevilla? Oye, estás loco, güey, no mames. O sea, sí, con este, eso comemos un año, mamón. o sea, este año el equipo se gastó 250.000 euros en fichajes. Y eso que ingresaron 55 millones en ventas, ¿eh? Sí, Pero pero pues todo eso se fue a deudas, a güey. deudas, güey, pues Sí, sí. sí. 250.000 esta temporada y la temporada pasada se gastaron, ahí sí gastaron un poquito más, 20 millones, pero 20 millones entre 4 6 7 jugadores, güey. O sea, y el más caro fue de 8 millones, que venía del Inter, aparte, ¿no? O sea, ¿tú crees que van a decir sí, te vamos a dejar que compres a la Hormiga González por 8 millones cuando podemos ir por un jugador suplente del Inter de Milán, pero pues que es suplente del Inter de Milán, güey? O sea, es, Exacto. es- es tantita lógica. Por eso digo, solamente un equipo grande a lo que le están poniendo, o sea, Gilberto Mora tiene mucha presión porque por el futuro que le pintan, el güey ya vale un chingo. Entonces, ahora tiene que demostrar a nivel selección que es el único lugar donde va a poder demostrar, mostrarse de aquí a ¿Al 10, mundial? sí, al Mundial 10 meses más para poder valer esos 30 millones que Xolos cree que vale y que su entrenador, perdón, su agente cree que vale, porque jugando en la Liga MX, ningún equipo te va a ofrecer Sí, 30 no, millones. no, no. Que, a ver, que en el tema de Gilberto Mora, me han estado preguntando, ¿quién de esta sub-20 integrarías ya a selección mayor? A nadie. A Ujú. nadie. A lo mucho a Gilberto Mora. Y eso porque él ya jugó con selección mayor y demostró cositas. Pero ¿contra quién? Contra equipos de CONCACAF. ¿Cómo se vio Gilberto Mora contra Argentina? Mal. Ni la tocó. ¿No? Entonces, ¿qué haría yo? Yo lo integraría a la fecha FIFA para jugar contra Uruguay y Paraguay. Contra Uruguay lo pondría de titular y ahí vería cuáles son sus alcances, cómo se comporta, qué nivel trae, puede competir contra los mejores de Uruguay, no puede competir contra ellos. Y a partir de ahí, ya formar un plan para ver realmente
¿Hasta dónde puede llegar Gilberto Mora y si vale la pena o no vale la pena llevarlo al Mundial, ¿no? Mm. Pero eso de que ya la gente lo está viendo de titular en el Mundial y demás, dices, Ahora, también mesura. Recordemos que sí tuvimos a Marcelo Flores en el Arsenal en el Mundial anterior y todo el mundo lo pedía al Mundial. Canadá ya se estaba peleando, la selección mexicana. ajá, Y, y Marcelo Flores, también de físico, fue lo que sufrió en Europa, ¿no? Pero él estaba formado en el fútbol europeo y estaba en una de las mejores academias del mundo. Al final, y no digo que era malo, porque realmente no era malo en juveniles, pero al final terminaron reventando al chico entre su propia familia, entre los medios, entre los directivos, entre selecciones, de que se lo peleaba, hasta Inglaterra se lo peleaba, según, ¿no? En según, 7. Entonces lo terminaron reventando. Un mal manejo te puede destruir una carrera. Entonces, yo diría, mesura, ¿por qué? Porque Gilberto Mora, la verdad, sí es un buen talento, pero así como está ahorita, en un abrir y cerrar de ojos, también se le puede ir la carrera por cualquier circunstancia. Esperemos que no, porque ya nos merecemos a un buen talento en estos tiempos, sí, sí. pero a esa edad, es muy sube y baja la evolución. O sea, Es que, y lo güey, le puede decíamos. pasar hasta una lesión, güey. Sí, sí, Ojalá no, le puede pasar hasta que conozca la cerveza, güey. sí, sí. O sea, Cualquier cosa. y lo digo, ¿por qué? Porque pues lo vemos con todos los chavos que han emigrado de Brasil, de Argentina, juveniles, como dices, ¿no? Vitor Roque, hace 3 años era la sensación en Brasil cuando tenía 17 también. Ujú, Fichó con 18 cumpliditos con el Barcelona, 30 millones. Hoy tiene 20 años. ¿Dónde está? En el Palmeiras. O sea, sí. le Sí, duró pasó por el Betis a ver si lograba adaptarse y levantar un año. nivel. Sí, sí, un año le duró. O sea, Hendrik va para el mismo tema. La diferencia de Kendry Hendrik, Páez también ya lo mandaron, quién sabe a qué equipo, güey. el Kendry, según yo, está en Francia, güey. En el Racing de Estrasburgo. Sí, que es el filial del Chelsea. Ujú. O sea, que es titular y es ahí a lo que íbamos. Ese es el camino de este tipo de jugadores. O sea, el Chelsea lo que está haciendo con la mayoría de jugadores es los compra chavitos y casi a todos los mandó al Racing de Estrasburgo. Sí. A Penders, el portero, a Mamadou Sarr también lo mandó para allá. Bueno, Ben Chilwell pues ya no es juvenil, ¿no? A Matis Amogu es otro que mandó cedido. A Kendry Páez también lo mandó cedido. Julio Enciso, el paraguayo, también se fue cedido para allá. Y el otro, Emanuel Emega, también se fue cedido. O sea, el Racing de Estrasburgo, de hecho, tiene una de las plantillas más caras De de, Francia, güey. de Francia, una de las De más puro valiosas, cedido, güey. pero de puro cedido, güey, del Chelsea. Sí. Y eso es lo que incluso le podría pasar a Benjamín Mora, perdón, a Gilberto Mora en un Sí, futuro. güey. Le pasó al Diablito Echeverry, güey. Sí, sí, En sí, el City no le dio, güey, lo mandaron ya a Leverkusen. Y, sí, sí, por ejemplo, a este Alex Alcalá no le alcanzó y quién pues sabe ya dónde está. ande pastando. No le alcanzó ni para las visorías de Pumas, güey. Exacto, exacto, güey. Sí. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el podcast. Ya por fin vuelve la gloriosa Liga MX y Uf. regresa la actividad de mexicanos en el fútbol extranjero. Esperamos que tengamos buena jornada. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Embajadores Aztecas o @eaztecasmx. Denle like, suscríbanse, compartan. Muchísimas gracias y hasta la próxima.